Hola a todos, ¿cómo están? Nosotros nos tocó compartir acerca de los diccionarios de datos. Bueno, para comenzar vamos a hablar acerca de qué es un diccionario de datos. El diccionario de datos es una de las partes más importantes de Oracle. Se trata de un conjunto de tablas del sistema de solo lectura que proporcionan información muy útil sobre la base de datos, las estructuras de almacenamiento, también sobre los usuarios y sus derechos y sobre los objetos, como pueden ser tablas, vistas, índices, procedimientos, funciones, etc. El diccionario de datos pertenece a SIS y pues se almacena en el Table Space System. Se crea en el momento de la creación de la base de datos y es actualizado automáticamente por Oracle cuando se ejecutan sentencias SQL del lenguaje de definición de datos, como create, alter y drop. Para el usuario es suficiente con ejecutar consultas de tipo select. Salvo a excepción, toda la información se almacena en mayúsculas en el diccionario de datos. Por esto conviene tener esto en cuenta en el momento de escribir las cláusulas where. El diccionario de datos se carga en memoria en la parte Dictionary Cache. Y Oracle lo utiliza internamente para el tratamiento de consultas. Bueno, a continuación vamos a ver el objetivo de los diccionarios de datos. De esto se trata de que brinda información acerca de la estructura lógica y física de la base de datos, la definición de todos los objetos de la base de datos como tablas, vistas, índices, triggers, disparadores, procedimientos, funciones, etc. El espacio asignado y utilizado para los objetos. También podemos ver que dentro del objetivo encontramos los valores por defecto de las columnas de las tablas. También podemos encontrar información acerca de la restricción de integridad, los privilegios y roles otorgados a los usuarios. La estructura del diccionario. Aquí tenemos a continuación una gráfica donde podemos ver que las tablas base subyacentes almacenan información sobre la base de datos asociada. Oracle Server es el único que debe escribir y leer estas tablas. Rara vez se accede a ellas directamente. Hay varias vistas que resumen y muestran la información almacenada en las tablas base del diccionario de datos. Estas vistas decodifican los datos de la tabla base e información útil, como nombres de usuario. Mediante uniones y cláusulas where para simplificar la información, a la mayoría de los usuarios se les proporciona acceso a las vistas más que a las tablas base. El usuario Oracle SIS es propietario de todas las tablas base y las vistas accesibles para usuarios de los diccionarios de datos. Ningún usuario Oracle debe modificar nunca ninguna fila ni objeto de esquema contenido en el esquema SIS, ya que la actividad puede comprometer la integridad de datos. Ahora aquí contamos con las reglas de nomenclatura de vistas. Entonces el prefijo de la vista encontramos user, vista del usuario. El propósito de este es la vista del usuario actual, objetos de su esquema, objetos propios del usuario actual. Encontramos all, vista expandida del usuario actual, objetos sobre los cuales tienen acceso al usuario actual. DBA, vistas de administrador de la base de datos, objetos de todos los esquemas. Y encontramos la U con el signo de pesos, datos relacionados con el rendimiento. Los diccionarios de datos se componen de juegos de vistas. En muchos casos, un juego se compone de 3 vistas que contienen información similar y que se diferencian entre sí por sus prefijos. Por ejemplo, hay una vista denominada User Object, otra All Objects y una tercera DBA Objects. Estas 3 vistas contienen información similar sobre los objetos de la base de datos, excepto en que el ámbito es diferente. User Objects contiene información sobre objetos que son de su propiedad o que ha creado. All Objects contiene información sobre todos los objetos de los que tiene acceso. Y DBA Objects contiene información de todos los objetos que son propiedad de todos los usuarios.
También hay un juego de vistas con el prefijo v signo de pesos. Estas vistas son dinámicas y contienen información sobre el rendimiento. Las tablas dinámicas de rendimiento no son verdaderas tablas y no deben ser accesibles para la mayoría de los usuarios. Sin embargo, los DBA pueden consultar y crear vistas en las tablas y otorgar acceso a estas vistas a otros usuarios. Este video no entrará en detalles sobre estas vistas. Bueno, a continuación encontramos con un esquema el cual hemos creado nosotros para aplicar algunos ejemplos sobre las vistas de diccionarios. Podemos observar que en la facultad tenemos los atributos nombre, presupuesto anual, total salarios, y en profesor también conocemos la cédula, facultad a la que pertenece, nombre y salario. En el programa también contamos con el identificador único, la facultad a la que pertenece, nombre y fecha de creación. Y el estudiante pues está asociado a un programa donde encontramos código, nombre, fecha de nacimiento y promedio. Uso de las vistas de diccionario. El diccionario contiene el nombre y una breve descripción de cada vista de diccionario a la que tiene acceso. Para poder familiarizarse con las vistas de diccionario podemos utilizar la vista de diccionario denominada diccionario. Esta contiene el nombre y una breve descripción. Se puede escribir consultas para buscar información de un nombre de vista en particular o buscar en la columna comments una palabra o una frase. A continuación vamos a ver un ejemplo donde nos arroja la siguiente información. La consulta y nos bota el nombre y el tipo. En este ejemplo se muestra y se describe la vista diccionaria, la cual tiene 2 columnas. La sentencia CL recupera información sobre la vista de diccionario denominada UserObjects. La vista UserObjects contiene información sobre todos los objetos de su propiedad, como podemos verlo a continuación. La siguiente consulta devuelve los nombres de todas las vistas a los que el usuario puede acceder y que en las que la columna comment contenga la palabra columns. Aquí podemos ver los resultados arrojados con la consulta antes mencionada. Vista User Objects. Describe todos los objetos de su propiedad. Es un modo útil de obtener un listado de todos los nombres y los tipos de objetos del esquema, además de la siguiente información: fecha de creación, fecha de la última modificación y el estado, válido o no válido. También puede consultar la vista All Objects para ver un listado de todos los objetos a los que tiene acceso. Puede consultar la vista User Objects para ver los nombres y los tipos de todos los objetos del esquema. Hay varias columnas en esta vista. Object Name, que es el nombre del objeto. Object ID, este nos indica el número de objetos de diccionario del objeto. Object Type nos dice el tipo de objeto, como tabla, view, index, sequence. Create nos muestra el registro de hora de la recreación del objeto. Last DDL Time, este nos muestra el registro de hora de la última modificación del objeto resultante de un comando. DDL, lenguaje de definición de datos. Status nos indica el estado del objeto, valid, invalid. Y generate ha generado el sistema del nombre del índice, verdadero o falso. Ejemplos. Este ejemplo muestra los nombres, los tipos, las fechas de creación y el estado de todos los objetos que son propiedad de este usuario. Vista User Tables. Podemos utilizar la vista User Tables a continuación vemos un ejemplo
de Scribe User Objects y pues el resultado que nos arroja. Este ejemplo muestra que tenemos aquí a continuación, muestra los nombres, los tipos, la fecha de creación y el estado de todos los objetos que son propiedad de este usuario. Vista User Tables. Podemos utilizar la vista User Tables para obtener los nombres de todas las tablas. La vista User Tables contiene información sobre las tablas. Además de proporcionar el nombre de la tabla, contiene información detallada sobre el almacenamiento. Para obtener un listado completo de las columnas de la vista User Tables, consulte User Tables en Oracle Database Reference. No, quita ese último párrafo. Bueno, ahora sí. También puedes consultar la vista Alt Tables y Tabs para ver un listado de todas las tablas a las que tiene acceso. Aquí vemos un ejemplo de User Tables. En este ejemplo podemos ver cómo el User Table describe las tablas relacionadas que son propiedad del usuario actual. La información de restricción. Esto nos puede averiguar los nombres de las restricciones, el tipo de restricción, el nombre de tabla a la que se aplica la restricción, la condición para las restricciones de comprobación, información de restricción de clave ajena, la regla de supresión para restricciones de clave ajena, el estado y otros muchos tipos de información sobre las restricciones. User Constraints describe las definiciones de restricción de las tablas. User Cons Columns describe columnas de su propiedad y especificadas en restricciones. En esta diapositiva tenemos los siguientes conceptos. Las columnas útiles, Constraint Name, nos proporcionan el nombre de la restricción. Los Constraint Type pueden ser restricciones de comprobación de una tabla, una clave primaria, clave única, integridad referencial con opciones de comprobación de una vista, con solo lectura de una vista. El Table Name, nombre de la tabla en la cual se encuentra la columna de la restricción. Column Name, columna a la cual pertenece la restricción. Status puede ser Enable, la restricción está activa, y Disable, la restricción se hace no activa. Delete Rule puede ser Cascade, si el registro principal se suprime, los registros secundarios también se suprimen. No Action, solo se puede suprimir un registro principal si no existen registros secundarios. Last Change, fecha de la última vez que dicha restricción fue deshabilitada o habilitada. Aquí podemos ver todo lo relacionado a la información de las restricciones de las tablas profesor, facultad y programa del esquema presentado. A continuación, pues, lo que nos arroja la consulta. Por último, pues vamos a dejar una guía útil donde pues encontramos las consultas que son usadas muy frecuentemente. Muchas gracias.